Hola profesora, muy buenas tardes. En atención a las indicaciones que nos dio respecto a la unidad 4, aquí le traigo pues mi exposición. Antes que nada, pues espero que se encuentre muy bien y pues nada, voy a comenzar. Bueno, yo decidí dividir en dos partes el abordaje de los enfoques que pudimos revisar en la unidad 4 a fin de poder analizar como cada una de las características que usted nos solicitó explicáramos de cada enfoque. Entonces, pues voy a dar comienzo con lo que es el enfoque etnográfico. Entonces, bueno, antes que nada, bueno, yo decidí hacer como una conceptualización de lo que es el enfoque, de manera que pudiéramos como comprender un poco los aspectos teóricos más fundamentales de cada uno de los enfoques, ¿no? Entonces, en primera instancia, en lo que respecta aquí al enfoque etnográfico, yo decidí investigar un poco respecto a qué es la etnografía y cómo se puede explicar en términos de enfoque, y me encontré con que de hecho hay tres maneras de entender lo que es el enfoque etnográfico, ¿no? Valga la redundancia, la primera de ellas sería como un enfoque. Es decir, se puede pensar en la etnografía como una aproximación a la de investigación que se realiza desde dentro del grupo al cual intentamos o pretendemos comprender, ¿no? En este caso, cuando se le concibe a la etnografía como un enfoque, estaría permeando todos los aspectos de la investigación que estamos realizando. En sentido estricto, lo que estaríamos haciendo pues sería una investigación etnográfica, ¿no? Porque digamos que toda la metodología estaría fundamentada en los aspectos teóricos de la etnografía, pero como un enfoque holístico. De igual manera, bueno, esto es típico de la antropología, ¿no? Que es por antonomasia la disciplina que hace uso del enfoque etnográfico. Entonces, en este caso, por ejemplo, la antropología lo que hace es tomar esta aproximación etnográfica para poder llevar a cabo sus investigaciones dentro del campo, ¿no? Y además lo interpreta con base en un marco teórico que es específico de la etnografía como un enfoque, ¿no? Y bueno, el segundo aspecto en este caso sería la etnografía como un método. A este respecto estaremos hablando de lo que tiene que ver con el trabajo de campo, es decir, no necesariamente como teniendo presente todo el marco teórico que es propio de la etnografía, sino simplemente valiéndonos de las técnicas, por decirlo de alguna manera, a través de las cuales nos podemos aproximar a una población, a un grupo, etcétera, ¿no? En este caso sería el trabajo de campo, que de hecho lo vamos a poder revisar un poco más adelante en algunos ejemplos que se me ocurrieron, que consiste justamente en el aproximarse al grupo, el entablar cierto tipo de vínculo con sus integrantes, conocer sus experiencias, aplicar otras técnicas como la entrevista, entre otras cosas, ¿no? Pero específicamente sería el método. No necesariamente estaríamos permeando con todo el marco teórico que le corresponde a la etnografía la totalidad de nuestra investigación, sino que simplemente estamos haciendo uso de la etnografía como una herramienta técnica para poder aproximarnos al grupo que buscamos comprender, ¿no? Y bueno, una última definición sería la de la etnografía como producto, es decir, todo lo que refiere al aspecto cultural. Podemos hablar de aspectos etnográficos que no necesariamente están relacionados con el enfoque, por un lado, o con el método necesariamente. Es decir, por ejemplo, si hablamos de cómo se construye el sentido de la masculinidad en la sociedad contemporánea, podemos hablar de que ese sentido es un producto etnográfico, en el sentido de que es construido desde la base cultural de la sociedad en la cual estamos pues insertos, ¿no? A continuación, lo que yo propuse, o bueno, el apartado con el que decidí seguir son las características. En este caso, bueno, entre las características que podemos encontrar que le competen o que le corresponden al enfoque etnográfico está la entrada prolongada a espacios, porque cuando nosotros estamos realizando una aproximación etnográfica,
Una de las características es justamente que tenemos que estar durante un periodo relativamente largo para poder hacer una recabación de datos que sea pertinente para poder posteriormente evaluarlos a través de la herramienta que mejor nos convenga, ¿no? El siguiente punto relacionado con este es la acumulación de datos, que evidentemente en tanto que podemos estar durante un periodo prolongado dentro de una población o intentando comprender los aspectos subjetivos de cada individuo de una población, pues eso nos permite acumular una gran cantidad de datos, lo cual pues posteriormente cuando veamos las situaciones en las cuales se puede aplicar, pues veremos que es una de las características importantes para cierto tipo de aproximaciones de investigación. Por otro lado, nos permite, en el mismo sentido de que estamos insertos durante un periodo prolongado, nos permite hacer descripciones densas, es decir, podemos profundizar en ciertos aspectos de manera que podamos dar cuenta de ellos de una forma mucho más detallada, ¿no? Al mismo tiempo implica un cierto grado de neutralidad asociado con este punto de precaución con las interpretaciones. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos aproximando desde una metodología etnográfica, el etnólogo o la persona que está realizando la investigación tiene de alguna manera que librarse, o bueno, digamos que tiene que mantener un cierto grado de objetividad respecto a sus propias concepciones subjetivas y con respecto a sus concepciones preconfiguradas, ¿no? Entonces, justo en ese sentido es importante ser precavidos con las interpretaciones que estamos realizando respecto a al grupo en el cual estamos involucrados, ¿no? Entonces, estos dos últimos puntos, tanto la precaución como la neutralidad, van de la mano. En primera instancia, pues tenemos que ser neutros, nuestras interpretaciones tienen que ser, en la medida de lo posible, neutras, a fin de poder mantener un cierto grado de objetividad. Esto yo no pude evitar relacionarlo con el concepto de Gestalt que propone Kurt Hagen, ¿no? A lo mejor es un tanto distinto esa aproximación porque está más bien relacionada con otro enfoque, pero no lo pude evitar, ¿no? Porque al final del día las gestalts, tal como las define Kurt Hagen, son estas preconfiguraciones derivadas de la experiencia subjetiva del individuo, ¿no? Es decir, son como todas estas creencias a partir de las cuales nosotros damos sentido al mundo y que inevitablemente influyen en la manera en la que nosotros Kurt Hagen lo dice respecto al ejercicio de la educación, pero bueno, en este sentido podríamos pensarlo que absolutamente todas nuestras experiencias determinan la manera en la que interpretamos o en la que concebimos ciertos aspectos de la realidad. Entonces, esto sería lo que estaría relacionado con las características. Posteriormente, pues veríamos lo que son las limitaciones. En este caso, nos menciona Eisenhardt, en el texto que tuvimos la oportunidad de revisar, que una de las limitaciones más importantes que se pueden apreciar dentro del enfoque etnográfico es que no hay un sentido de cultura que sea completamente claro. En este caso, bueno, justo una de las limitaciones que ella señala es que se tiene como una delimitación demasiado laxa. Bueno, ella dice una delimitación parcial, ¿no?, del sentido de cultura. Y a este respecto, de hecho, ella ejemplifica que en su primer año de estudio, no recuerdo bien si era de su posgrado, pero bueno, en el primer año de estudio que ella comenta en el texto, dice que ella se encontró con diversas formas de entender la cultura negra, la cultura de los caucásicos, la cultura, etcétera, ¿no? Distintas formas de concebir la cultura, como si ésta estuviera fragmentada en pequeños subapartados que cada uno de ellos fuera distinto del otro, ¿no? Entonces, justo esta delimitación parcial de la cultura deviene en el hecho de que a veces el investigador no tenga lo suficientemente claro cuál es el método de investigación más apropiado por el cual tendría que optar. En un segundo punto, tenemos que la etnografía en ocasiones no es el enfoque o la aproximación más adecuada para las necesidades que nosotros buscamos cubrir o cumplir con nuestra investigación o con nuestra intervención
cualesquiera cosas que estemos realizando, porque bueno, en este caso puede ocurrir que el método etnográfico o la aproximación etnográfica no se ajuste completamente a las condiciones de vida de los participantes o de los integrantes del grupo que estamos analizando o intentando comprender, y perdón, y que las experiencias de los grupos también queden fuera de la posibilidad de captación de información de la aproximación etnográfica, ¿no? Para esto, bueno, yo aquí pensé en un ejemplo. Se me ocurrió, por ejemplo, una escuela primaria, ¿no? Si nosotros quisiéramos recabar un cierto tipo de información respecto a la experiencia o al aspecto subjetivo de los estudiantes, tal vez técnicas como la entrevista cara a cara o la grabación de videos de entrevistas pudiese cohibir a los individuos, que en este caso pues son los niños de primaria, o por otro lado también podrían inclusive influenciar su comportamiento, ¿no? Generando un sesgo en nuestra observación. Entonces, a lo mejor en ese tipo de cuestiones, cuando sabemos que, por ejemplo, se me ocurre que en la primaria a lo mejor los niños pues son tímidos, ¿no? O se sienten incómodos cuando una persona ajena se mete a su salón y los está observando y no dice nada. Entonces a lo mejor ellos se sienten incómodos y pues esa incomodidad evidentemente tendrá repercusiones en las observaciones que podamos realizar. Por otro lado, hay que decir que la etnografía también implica un alto sentido ético. Esto en el sentido de lo que ya habíamos mencionado en el apartado anterior, de la neutralidad y de la precaución con las interpretaciones. Los etnógrafos tienen acceso a información que en ocasiones es demasiado sensible o que puede estar vinculada a ciertas tensiones dentro del grupo, ¿no? Por ejemplo, en este caso a mí lo que se me ocurría como ejemplo, o bueno, para poder ejemplificar este punto, podría ser que el etnógrafo llegase a exponer una situación delicada entre dos personas integrantes del grupo, generando una mayor tensión de la que pues ya previamente había, y esto podría llegar a ser muy perjudicial tanto para alguno de los dos individuos que conforman esa relación como para el grupo en general, ¿no? Afectando como la homeostasia del grupo. En este tercer punto, yo lo que rescaté, bueno, fueron algunas aplicaciones o situaciones en las cuales podemos aplicar el enfoque etnográfico, que para mí, bueno, son como, se me ocurrieron a mí, son como situaciones pertinentes en las cuales podemos optar por este enfoque. Y bueno, la primera sería cuando tengamos la necesidad o nuestro estudio implique que hagamos un estudio detallado de las experiencias, de las creencias, de los aspectos subjetivos de los integrantes del grupo. Por ejemplo, pensando en uno de los ejemplos que ya habíamos mencionado de la escuela, pues podríamos pensar que a lo mejor en una primaria, por las cuestiones que ya mencioné, podría ser un tanto inadecuado este método. No obstante, a lo mejor en un nivel mucho más alto, como me refiero dentro de los grados de estudio, por ejemplo a nivel universitario, podría ser a lo mejor más pertinente la aproximación etnográfica, si a lo mejor estuviéramos haciendo una investigación respecto a cómo conciben los estudiantes las estrategias implementadas por los profesores, ¿no? Entonces, a lo mejor en este sentido podría ser bastante práctico la aproximación o optar por una aproximación etnográfica. Por otro lado, cuando se pretende recabar datos, o sea, durante mucho, supongamos que tenemos mucho tiempo, o sea, una situación hipotética muy extraña en el mundo real, pero supongamos que contamos con muchísimo tiempo para poder realizar nuestra investigación. Entonces eso nos permitiría poder recabar una gran cantidad de datos, y en ese sentido podría ser bastante viable optar por una aproximación etnográfica, porque como ya habíamos podido señalar en las características o en el apartado de las características, es que justamente una de ellas es que este enfoque nos permite recabar muchos datos, en el sentido de que estamos insertos dentro de un grupo durante un periodo prolongado. De igual manera, estar dentro del grupo, pues bien que mal, nos va a posibilitar el dar cuenta de ciertas situaciones que a través de otros enfoques, como por ejemplo el discursivo, que vamos a ver más adelante,
tal vez no podríamos apreciar de primera mano. ¿Por qué? Porque cuando estamos observando dentro del grupo, observando sus dinámicas cotidianas, la manera en la que cada uno de ellos interactúa, pues podemos dar cuenta de aspectos, yo puse aquí ocultos, pero también podríamos decir que son aspectos implícitos de la interacción, ¿no? Cosas que a lo mejor en una grabación, o cosas que si grabáramos la voz o si optáramos por otros medios de recabación de datos no podríamos observar. Porque cuando nosotros estamos observando, y más por nuestra formación en psicología, pues podemos dar cuenta de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos, de ciertas, por ejemplo, de alianzas, ¿no? Pensando a lo mejor de manera sistémica, ciertas alianzas entre grupitos más pequeños hacia adentro del grupo, o inclusive entre individuos, o quién en este caso sería como el chivo expiatorio, o cosas por el estilo, ¿no? Son cosas de las cuales podemos dar cuenta a través de este enfoque. Y bueno, esto sería como todo lo que estaríamos revisando respecto a lo que al enfoque etnográfico compete, y ahora estaríamos pasando con el enfoque discursivo. Para la conceptualización de este enfoque yo opté por recuperar dos conceptos dos nociones que se mencionan en el texto de Vicente Sisto. Uno de ellos es el construccionismo social, el cual pues es una teoría que surge a finales de los años 60 del siglo pasado, evidentemente, y lo hace dentro del contexto de la expansión del estructuralismo y el postestructuralismo. Tiene una fuerte influencia de la filosofía del lenguaje y del giro lingüístico, especialmente del filósofo Ludwig Wittgenstein. Y bueno, lo que esta teoría nos dice es que el conocimiento no está en la mente de los individuos. Las palabras no son reflejo de la mente ni de una naturaleza preexistente. En este sentido, pues podemos ya como vislumbrar uno de los aspectos característicos de este enfoque, que es justamente contraponerse a una visión cognitivista, ¿no? Porque la visión cognitivista lo que nos estaría diciendo es que de hecho hay estructuras mentales, psicológicas, un poco como lo concebía Descartes, ¿no? De forma innata, como ideas innatas, ¿no? Como aspectos innatos. Entonces, por este lado, el construccionismo social nos dice que no, que de hecho no, que lo que ocurre es que el individuo es más bien una consecuencia de sus condiciones histórico-culturales, ¿no? Por otro lado está también la psicología discursiva, que surge como una forma de hacer psicología que concreta su formación gracias al surgimiento del análisis del discurso, que está estrechamente relacionado con lo que estamos viendo. El enfoque discursivo justamente tiene como fundamento el análisis del discurso. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con sus características, se nos menciona en el texto de Cubero, que podemos también revisar, que son 3 las dimensiones a través de las cuales se aborda justamente el análisis del discurso, o el aspecto discursivo, ¿no? Que son, por un lado, la función que tiene el discurso, es decir, aquello para lo cual es enunciado, la cual no siempre es completamente explícita, por lo cual es completamente relevante e importante considerar el contexto con el objetivo de poder determinar cuál es la función específica que está cumpliendo en este caso el discurso, ¿no? Por otro lado está la construcción, en el sentido de que, el discurso que nosotros enunciamos al respecto o con relación a la realidad, de hecho construye versiones de esa realidad. Entonces, cuando nosotros de alguna manera estamos expresando alguna idea o dentro de un contexto es social, o dentro de un contexto intersubjetivo, todo aquello que nosotros estamos enunciando constituye una construcción, una versión de esa realidad social específica. Y de igual manera el discurso varía, ¿no?
tiene variaciones porque cambia constantemente, específicamente en lo que tiene que ver con sus funciones. Las funciones del lenguaje no son fijas, son mutables, cambian a lo largo del tiempo en función de las necesidades del contexto y de los individuos. Entonces, en ese sentido, un único fenómeno, un aspecto, un hecho puede llegar a tener diversas interpretaciones y descripciones, de forma que entonces estarían concibiendo distintas versiones de ese único fenómeno. De igual manera, este enfoque hace uso de lo que se denomina repertorios interpretativos, que son sistemas de términos que se utilizan para poder caracterizar los eventos y cualquier otro tipo de fenómenos, como los que ya habíamos mencionado en el punto anterior. Estos repertorios tienen un rango limitado de términos y de construcciones estilísticas y gramaticales que son particulares, es decir, particulares a cada repertorio. Se organizan comúnmente con relación a metáforas y otras figuras del habla. Y para establecerse se tienen que llevar a cabo dos tipos de tareas que están interrelacionadas entre sí. La primera de ellas es buscar patrones de variabilidad y consistencia, que consiste justamente en, una vez que ya se hizo, bueno, en el siguiente punto vamos a revisar cuál es el procedimiento para poder recabar la información a partir de este enfoque. Pero una vez que ya se cuenta con información, que en este caso son fragmentos de discurso que se pasaron a texto, que en primera instancia pudieron haber sido obtenidos mediante grabaciones u otro tipo de sistemas de grabación de sonido o audiovisuales, esas transcripciones se analizan a fin de poder reconocer patrones de consistencia y de variabilidad de las funciones que ya habíamos mencionado anteriormente. Una vez que se han reconocido o que se han identificado estos patrones, se procede a describir las funciones que dichas pautas o dichos patrones tienen dentro de la interacción discursiva, así mismo como sus consecuencias, ¿no? Este enfoque hace uso de lo que se denomina en el texto de Sisto como el modelo de acción discursiva, el DAM por sus siglas en inglés, el cual le sirve de base a la psicología discursiva, y su finalidad es capturar las características principales del discurso durante las prácticas discursivas de los individuos que nosotros estamos o pretendemos analizar o comprender. De igual manera, se hace uso de instrumentos para recoger el discurso de las sesiones y poder transcribirlo, que es lo que ya mencionábamos hace un momento, que parte de la metodología consiste en eso, ¿no? En tratar de grabar o de tener en un dispositivo que podamos revisar posteriormente el discurso que pretendemos analizar para poder transcribirlo. Y bueno, después de que se toma el extracto, después de que se generan estas transcripciones, lo que se procede a hacer es tomar un extracto de esas transcripciones para poder interpretar la interacción y encontrar los patrones sistemáticos que ya habíamos mencionado, que nos van a ayudar de alguna manera a comprender lo que está ocurriendo en el entorno de interacción en el cual estos patrones fueron identificados o en donde fueron tomados, ¿no? Permítame un segundo, perdón. Una disculpa, es que tengo gatitos y se querían salir. Y bueno, esta sería como la última de las características que yo consideré pertinente identificar. Posteriormente, bueno, estaríamos haciendo la revisión de lo que son sus aplicaciones o las situaciones en las cuales se puede llegar a aplicar. La primera de ellas que yo identifiqué es que se puede llegar a implementar en la investigación de aspectos específicos. Bueno, yo puse aquí del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no necesariamente tendría que ser así, porque como ya sabemos, pues la etnografía justamente surge, o bueno, la disciplina que por antonomasia la aplica es la antropología. Entonces, en ese sentido, evidentemente yo traté de contextualizarlo en ocasión al programa de nuestra asignatura y a los fines de nuestra asignatura,
Por eso puse que en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros queremos, por ejemplo, conocer cómo se da la construcción de sentido a partir del discurso en un entorno específico, no necesariamente en un entorno de enseñanza-aprendizaje, pues podemos optar por este enfoque, porque justamente lo que se hace es un análisis objetivo de lo que se está diciendo, del discurso que está teniendo lugar dentro de ese momento específico, para que posteriormente podamos analizar sus partes, porque hay que decir que uno de los aspectos fundamentales del enfoque discursivo es que se centra en el lenguaje o en el discurso por sí mismo. Es decir, lo que se analiza es el lenguaje a fin de encontrar patrones que nos ayuden a comprender el proceso de interacción. Es decir, no es el proceso de interacción a través del cual nosotros vamos a interpretar el lenguaje, sino que el lenguaje es el punto de partida. Por ello, en este enfoque se analiza el lenguaje en sí mismo, ¿no? Es el objeto de estudio, el discurso. Por otro lado, pues también se puede utilizar cuando se quiere hacer un análisis a detalle del discurso intersubjetivo y cómo se construyen ciertos conocimientos específicos, ¿no? Pero en este caso, como ya lo mencionaba en el punto anterior, lo que se hace es prestar atención al discurso en sí mismo como herramienta de interpretación. En alguno de los textos que pudimos revisar, ya no recuerdo precisamente en cuál, decía que uno de los aspectos del análisis del discurso es que las categorías se construyen con base en el discurso y no a la inversa. O sea, no las categorías determinan el discurso. Me parece que era algo así, espero no errar. Infortunadamente pues no incluí la cita, pero me parece que era algo así. Porque justamente a lo que se le está dando prioridad en este enfoque es analizar lo que se está diciendo dentro de la situación intersubjetiva. Entonces, en este punto, en esta segunda aplicación, podemos encontrar una oposición al enfoque etnográfico, en tanto que este enfoque discursivo nos permite analizar la intersubjetividad lingüística que tiene lugar en una realidad concreta, como ya había tenido oportunidad de mencionarlo. Y lo que se toma como punto de partida es justamente el propio sistema discursivo de los individuos de los cuales estamos intentando realizar el estudio o donde estamos intentando realizar la intervención, ¿no? Bueno, yo aquí hice el apunte de que, bueno, me parece que en este sentido el enfoque discursivo podría ser un tanto más objetivo o sea, pensando que lo que estamos haciendo es un análisis de algo que, digamos, es completamente observable y no sé si decir medible, pero sí, si nosotros hacemos una transcripción de, por ejemplo, una entrevista, el análisis que estamos haciendo es un análisis de esa transcripción, ¿no? Por el contrario, el enfoque etnográfico, si bien también sigue una metodología sistemática y justo como habíamos revisado, la neutralidad es fundamental, por lo cual es importante ser objetivo, pues hay una mayor posibilidad de que nuestras gestals, como ya lo había señalado en ese momento, o en este caso nuestras preconfiguraciones culturales, sociales, etcétera, influyan en la manera en la cual realizamos esas interpretaciones. Se requiere de un cierto nivel de experiencia, sí, iba a decir expertise, pero me parece que esa palabra no es correcta, entonces de experiencia, para poder aprender a disociarse de esos aspectos subjetivos que nosotros de alguna manera insertamos en nuestro análisis. Me parece que era en el texto de Eisenhardt, o no recuerdo en cuál texto era, pero igual había una posición de un teórico que igual no, ahorita me estoy dando cuenta que hubiera sido pertinente incluirla, pero no recuerdo bien en cuál texto lo leí, pero hay un teórico que dice que de hecho pues es prácticamente imposible que nos podamos disociar de los aspectos subjetivos, y en ese sentido, en lugar de tratar de subyugarlos a la objetividad o de quitarlos o de deshacernos de ellos, tendríamos en todo caso que incluirlos y que permitir que de alguna manera nos ayuden a construir la interpretación que estamos haciendo
la situación en cuestión. Y bueno, pues supongo que hay diversas aproximaciones. La idea sería así mantener un tanto de objetividad a fin de pues no caer en etnocentrismos, ¿no? Pensando en el enfoque etnográfico. Entonces, en este caso, cuando nosotros lo que queremos es analizar la construcción del sentido a partir del discurso, sin prestar a lo mejor tanta atención a la experiencia de los individuos o a las creencias de los individuos respecto a, no sé, pensando en el ejemplo de la escuela, ¿no? A lo mejor no nos interesa tanto conocer cuáles son las creencias respecto a una estrategia que el docente implica por parte de los estudiantes, sino que por el contrario nos interesa conocer cómo se construye el sentido respecto a esas estrategias, pero no tanto apelando a los aspectos subjetivos de los estudiantes, sino más bien a la interacción que tiene lugar dentro del entorno educativo. Entonces, en esta situación sería, o bueno, si nuestro objetivo fuera ese, sería más pertinente hacer uso de una aproximación discursiva. Ahora bien, respecto a las limitaciones, me parece que este enfoque es muy interesante, no obstante, como hasta cierto punto es obvio, pues tiene sus limitantes, ¿no? Una de ellas, y que señala, esto lo podemos ver en un texto que de hecho yo incluí en la participación del foro de esta unidad, es que resulta demasiado laborioso. ¿Por qué? Porque pues evidentemente en una discusión o en una entrevista de 1 hora, pues la cantidad, tan solo yo ahorita llevo hablando como 10-15 minutos y seguramente ya se podrían sacar 2 o 3, 4 cuartillas de lo que he dicho. Entonces, justamente en ese sentido es que resulta laboriosa la metodología que se debe de seguir en este enfoque, ¿no? O a partir de este enfoque. Porque se tiene que, pues, primeramente recabar la grabación o tener el contenido audiovisual, según sea el método que estamos utilizando, y posteriormente, pues, se tiene que transcribir, ¿no? Y es ahí donde viene lo laborioso, porque hay ciertas señalizaciones que nos indican qué significan o cómo fueron enunciados ciertos aspectos o ciertos segmentos del extracto que tomemos, o bueno, del extracto que tomamos de la entrevista o de la situación intersubjetiva, ¿no? Entonces, pues eso lleva muchísimo tiempo. Por otro lado, pues, como ya de hecho puntualicé un poco en el apartado anterior, pues si lo que se desea es conocer más bien la experiencia de los individuos, las influencias culturales tal vez que intervienen en la forma en la que ellos, me parece que se trabó. Creo que ya regresó. Bueno, decía que justamente si lo que se quiere, si a lo mejor nuestra intervención o nuestra investigación está orientada más a conocer las experiencias de los individuos respecto a una situación cualquiera, pues convendría a lo mejor tal vez optar por un enfoque etnográfico, ¿no? Que nos permite justamente este trabajo de campo cuando se le piensa como un método. Una de las cosas que nos permite llevar a cabo es conocer de primera mano las experiencias de los individuos, cómo se relacionan, etcétera. Este enfoque está más bien orientado, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, a la comprensión del lenguaje, del discurso, a fin de poder construir entonces categorías de interpretación. Por otro lado, ligado al primer punto, puede tomar demasiado tiempo analizar fragmentos que son pues relativamente cortos, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, esta grabación que estoy realizando en este momento, seguramente ya se pueden sacar varias cuartillas. Y pues realmente es un fragmento bastante corto. La realidad es que no, a lo mejor no se podría sacar tanta información como uno quisiera. No obstante, es imperioso el realizar la transcripción del segmento para poder entonces proceder al análisis del discurso. Entonces, en ese sentido, esto podría ser una limitación. Y bueno, aquí yo ya estaría como concluyendo. Estas son pues las... no se ven bien. Voy a ponerme por acá.
Estas son pues las referencias a las que yo recurrí para poder realizar esta presentación. Sin embargo, bueno, me gustaría rescatar algunas cosas de lo que pudimos revisar en esta breve exposición. Una de ellas es como la distinción entre ambos enfoques, ¿no? O sea, yo considero que es mucho más pertinente el uso del enfoque etnográfico en la educación cuando estamos hablando específicamente del entorno educativo, del contexto educativo. Me parece que cuando nosotros estamos haciendo intervención, es decir, cuando nosotros estamos implementando estrategias o llevando a cabo algún tipo de intervención educativa, sí resulta mucho más pertinente hacer o aproximarnos desde el enfoque etnográfico, porque justo en una de las lecturas, algo que me parece que es en el texto en el de Hernández y Mijangos y Malpica, que se señala que en muchas ocasiones los profesores no son tomados en consideración cuando se implementan las novedades educativas, ¿no? O las formas novedosas de intervención, sino que a ellos simplemente se les relega a aplicarlas, pero en ningún momento se les considera para que ellos puedan ser partícipes de la estructuración de estas intervenciones, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, yo creo que si nosotros estamos o pretendemos realizar una intervención educativa, sería pertinente que conociéramos los aspectos, las experiencias, los aspectos subjetivos tanto de los estudiantes como del profesor, ¿no? Que es al final del día, como señalan los autores, quien está al frente del grupo y quien decide qué es lo que se va a aplicar y qué es lo que se va a decir y qué es lo que se va a hacer, qué estrategias se van a implementar. Y muchas veces pues también se les señalaba o se les reclamaba, por decirlo de alguna manera, a los profesores porque no implementaban las nuevas estrategias, pero es que también se pretende que los profesores apliquen cosas que muchas veces ni siquiera son bien comprendidas por los mismos que diseñan estas nuevas intervenciones, y pues evidentemente cuando se las hacen llegar a los profesores no se las hacen llegar adecuadamente o no se les explica de manera profunda en qué consiste la aproximación o la intervención. Evidentemente pues el profesor se va a sentir mucho más cómodo aplicando lo que siempre le ha funcionado, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que el enfoque etnográfico es mucho más pertinente cuando buscamos llevar a cabo intervención. Si por otra parte estamos realizando una investigación científica, es decir, nos estamos apegando a un método más bien científico, creo que esta parte de poder analizar el lenguaje tal cual fue enunciado, gracias a que lo tenemos pues lo tenemos en texto, lo tenemos en un procesador de texto, creo que este sentido de objetividad que nos brinda el poder analizar el texto tal cual fue dicho, nos podría ser factible en una investigación científica. Se me ocurre, por ejemplo, si a lo mejor intentáramos comprender cómo los niveles de ansiedad influyen en el desempeño académico de estudiantes universitarios, que de hecho es algo que a mí particularmente se me hace muy interesante, a lo mejor podríamos optar por un enfoque discursivo o por una aproximación discursiva, porque podría ser bastante relevante conocer cuál es la construcción de sentido que se hace respecto a estas situaciones o a estas variables, tanto la ansiedad como el desempeño académico o el aprovechamiento. Entonces me parece que sería prudente a lo mejor en ese tipo de situaciones optar por este enfoque. Sin embargo, creo que inclusive, o sea, como que no son dos, o bueno, al menos desde mi lectura me parece que evidentemente son enfoques distintos y están orientados a analizar analizar o intentar comprender a un grupo de maneras distintas. Eso es algo que no pongo en duda. Sin embargo, me parece que no son tan contrarios el uno con el otro, o mejor dicho, que podrían inclusive compaginarse, ¿no? Porque si yo estoy haciendo por ejemplo, si yo opté por una metodología etnográfica,
y estoy haciendo un estudio de campo, dentro de mi estudio de campo podría utilizar el análisis discursivo como una técnica, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor esto me ayudaría a tener una visión más holística de lo que estoy intentando comprender. Entonces, pues creo que ambos enfoques son muy interesantes. Es indispensable al menos conocerlos para poder llevar a cabo la práctica educativa de la mejor manera posible. Y pues nada, esto es la exposición que preparé, profesora. Espero que, pues si no le parece interesante, al menos que no le parezca tan aburrida. Y pues nada, le mando un saludo y le agradezco mucho por su atención.